Te damos, Señor. Gracias te damos por el gran privilegio que nos has dado de reunirnos una vez más, Señor. Ya te cantamos, ya te alabamos, ya te honramos. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, que sea recibida como en tierra fértil, que haga el efecto, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino queremos, Señor, ser una iglesia hacedora de tu palabra. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por honrarnos con tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros y al mismo tiempo, Señor, quitando cualquier distracción, cualquier argumento inválido en contra de tu palabra, derríbale, Señor. Gracias te damos por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros y gracias te damos, Señor, porque tenemos el gran privilegio de aprender cada día más de lo que tú has dejado de una manera anticipada para que nosotros, Señor, podamos vivir de la manera que a ti te agrada por el tiempo que a ti te plazca tenernos en esta tierra. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, y vamos abriendo nuestras Biblias a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Si Dios permite, el día de hoy vamos a terminar el capítulo 1 de segunda de Pedro. Lo que vamos a estar aprendiendo en esta oportunidad, hermanos, el tema de esta tarde es: ya tenemos la palabra profética más segura. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Nos vamos a dar cuenta que del versículo 16 al versículo 21, el apóstol Pedro está dejando ciertos puntos en claro antes de llegar a la advertencia que nos encontramos en el capítulo 2, que tiene que ver contra los falsos profetas y falsos maestros, de lo cual estaremos aprendiendo, si Dios permite, por las próximas semanas. Leamos del versículo 16, segunda de Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a estar viendo todos estos versículos de una manera detallada, hermanos. No hay otro libro sobre la faz de la tierra que haya sido atacada o atacado como la Biblia ha sido atacada a través de los siglos. Sabemos perfectamente, hermanos, que uno de los planes y propósitos del enemigo es contraatacar las verdades fundamentales que nosotros tenemos acceso a través de la santa palabra de Dios. Y desde el principio, hermanos, incluso desde el tiempo de los apóstoles, como lo vamos a aprender, cuando solamente se tenía lo que nosotros hoy en día conocemos como el Antiguo Testamento, desde aquel entonces la palabra de Dios ha sido atacada. Y podemos tener la seguridad y certeza, hermanos, de que la palabra de Dios va a continuar siendo atacada hasta que Cristo venga por nosotros. Tenemos la certeza de que no importa el ataque que venga hacia la palabra de Dios, la misma palabra nos enseña que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero eso no quita el hecho, hermanos, de que la palabra de Dios será atacada de diferentes maneras, y uno de los propósitos principales en los cuales estos ataques se llevan a cabo es tratando de torcer el significado que ella nos provee a cada uno de nosotros. A través de los mismos siglos, sabemos que hay personas que han atacado la palabra de Dios, pero también, hermanos, hay personas, hermanos, que a través de los siglos han entregado sus propias vidas para que la palabra de Dios, tal como nosotros la tenemos hoy en día, se continúe preservando a través de los siglos.
Y ese es un trabajo que sabemos de antemano que se va a continuar llevando a cabo, no importa la intervención que se lleve a cabo por los diferentes gobiernos en diferentes partes del mundo, la palabra de Dios va a prevalecer. Sabemos de antemano, hermanos, que hay diferentes partes del mundo en los cuales países la palabra de Dios está completamente prohibida, especialmente aquellos países que son apegados al comunismo. Es completamente ilegal el tener este libro, pero eso incluso podemos ver cómo incluso en estas naciones la palabra de Dios se continúa compartiendo, la palabra de Dios se continúa llevando hasta los rincones de la tierra. Nosotros tenemos una tarea importante referente a la palabra de Dios y es conocer cada día más de ella, pero número 2, compartir con aquellas personas que nos rodean lo que nosotros hemos aprendido acerca de ella. La palabra de Dios, hermanos, debe de ser entendida como la palabra confiable, como la autoridad definitiva y como la revelación directa de Dios para nosotros los humanos. Este, hermanos, no es solamente otro libro más, no son fábulas artificiosas, como dice el apóstol Pedro, lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Esto, hermanos, es la mente de Dios, es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios revelada para cada uno de nosotros. Y los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pedro habla acerca de la importancia y la autoridad que la palabra de Dios tiene. Y lo pone de tal manera, hermanos, que sobrepasa cualquier experiencia personal que ellos o nosotros podamos experimentar. Y en esta oportunidad, hermanos, espero que si no hemos cimentado nuestros caminares a la manera que la palabra de Dios espera, que lo hagamos al ver los detalles que vamos a aprender. El apóstol Pedro, hermanos, en estos versículos hace eco a lo mismo que declara el salmista en el Salmo 19, versículo 7, no perdamos segunda de Pedro, pero en Salmos capítulo 19, versículo 7 dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Solamente, hermanos, la palabra de Dios, la ley de Dios, tiene el poder para convertir el alma. Solamente estas palabras de Dios tienen la autoridad y la facultad para traer a una persona de la mortandad a la vida. Continúa diciendo el salmista: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Palabras similares habló nuestro Dios a través del profeta Isaías, tal como lo vemos en Isaías capítulo 55, versículo 10, que dice la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es tan poderosa, hermanos, que cada vez que la palabra de Dios es hablada, dice Dios a través del profeta Isaías, no va a regresar vacía, sino que hará lo que Dios quiere. Nosotros, hermanos, las personas que tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios, debemos de entender algo, que nosotros simplemente somos los portadores del mensaje, pero no importa el mejor método que uno pueda usar, eso no va a traer ni el más mínimo cambio en la vida de las personas. El que trae el cambio, el que hace el efecto, es el autor de la misma palabra. Y ese efecto lo va a hacer Él como Él quiera, al tiempo que Él quiera y con quien Él quiera. Nosotros simplemente tenemos la responsabilidad de la manera más fiel posible hablar el mensaje, pero la palabra va a ser el efecto como Dios quiere que lo haga. Como dice, no va a volver a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Es importante mencionar, hermanos, que los versículos que leímos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante, el apóstol Pedro les está escribiendo esta epístola a un grupo de cristianos, hermanos, que como yo lo aprendimos a través de las últimas semanas, eran cristianos que habían sufrido una persecución por parte de los gobiernos, pero de la misma forma, hermanos, eran creyentes que estaban siendo atacados
por toda dirección por parte de falsas enseñanzas que lo único que intentaban hacer era extraviarlos de la fe verdadera cristiana a través de fábulas mentirosas, a través de engaños, y ese era el propósito de que estos falsos maestros, falsos profetas querían hacer con estos hermanos. Y por eso Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe esto. Regresemos al versículo 16 de segunda de Pedro capítulo 1, porque lo que Pedro les va a dejar en claro a ellos y también a nosotros, hermanos, es que la palabra de Dios nos debe de ser suficiente, hermanos, suficiente para todas aquellas necesidades que nosotros encontramos. Y dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando el apóstol Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer, nos deja en claro, hermanos, que el apóstol Pedro no está hablando por sí mismo. Cuando el apóstol Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer, está hablando en plural y se está refiriendo no solamente a él, sino que se está refiriendo, hermanos, a todos los apóstoles y a todos aquellos a los cuales Dios, a través de su Espíritu Santo, los inspiró para que nosotros hoy en día pudiéramos tener esta palabra de Dios. Entonces Pedro está diciendo, no solamente yo, sino que no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Otra de las personas, otro de los apóstoles que de la misma forma recibió revelación para que nosotros la tuviéramos hoy en día, el apóstol Juan escribe en Primera de Juan capítulo 1 versículo 1, Primera de Juan capítulo 1 versículo 1. Dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, todos ellos, hermanos, están escribiendo lo que ellos recibieron por parte de Dios, y en ciertas ocasiones, como lo acabamos de ver, son cosas que ellos vieron con sus propios ojos, palparon con sus propias manos, y es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice una vez más, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro vio con sus propios ojos la majestad de nuestro Señor Jesucristo, y es lo mismo que él escribe. Pero el detalle importante aquí, hermanos, es que el apóstol Pedro dice que lo que ellos estaban hablando no provenía de seguir fábulas artificiosas. Y la palabra artificiosas que nosotros encontramos aquí, hermanos, viene del griego sofizo y connota ideas sofisticadas y sutilmente inventadas. Lo que el apóstol Pedro les está diciendo, yo no les estoy hablando ideas sofisticadas y sutilmente inventadas. Yo les estoy hablando lo que he recibido directamente por parte de Dios. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros, estos falsos profetas estaban compartiendo verdades entre comillas, pero no eran más que ideas sofisticadas y sutilmente inventadas, cuyo propósito principal, hermanos, era desviar al pueblo, a los cristianos, de la verdadera palabra de Dios. Y lo hacían a través de estas ideas inventadas. Esta expresión también, hermanos, se aplica a cualquier cosa que es clandestina o engañosa, a tratar de devorar a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo a través de estas mentiras. Y lo que hacían era que lo presentaban de tal manera, hermanos, que lo hacían parecer como una verdad divina. Y en esta parte, hermanos, no hay mucha diferencia en aquel entonces a hoy en día. Porque hoy en día, hermanos, mucha gente no le es suficiente
lo que la palabra de Dios nos enseña el día de hoy. Y de la misma forma como estas personas meten mentiras o ideas engañosas, haciéndolas parecer como si fuese una verdad divina. Y usted puede decir, no, pero eso es muy raro. Pero queridos hermanos, uno de los dichos más populares dentro de la iglesia cristiana, lamentablemente, y hablando de la iglesia cristiana, hablando universalmente, hermanos, uno de los dichos más populares es Dios me dijo o Dios me reveló. Están queriendo pasar sus propias ideas como si fuera la voluntad de Dios, como si fueran ideas o verdades divinas entregadas por parte de Dios mismo. Pero déjeme decirle algo, hermano, hermana, la palabra de Dios está completa. A la palabra de Dios, hermanos, no le faltan ni le sobran libros. Y es precisamente el pensamiento que Pedro está dando a entender a los hermanos de aquel entonces. No se dejen engañar, les está diciendo Pedro, porque estos falsos maestros, falsos profetas les están poniendo ideas equivocadas, clandestinas, engañosas, y las están queriendo hacer pasar como si fuesen palabra de Dios. Y hoy en día, hermanos, en el tiempo presente, mucho pueblo de Dios está siendo desviado por las mismas artimañas demoníacas de aquel entonces, y eso mismo está pasando hoy en día. Mucha gente, hermanos, está buscando de una manera desesperada personas que les puedan decir exactamente lo mismo. Dios me dijo, Dios me reveló. Y están buscando contenido hasta cierto punto nuevo, porque no se conforman con lo que Cristo ya reveló en sus sagradas escrituras. Esto, hermanos, de la misma forma, no es nuevo para nosotros, no era nuevo para los tiempos del apóstol Pedro, sino que desde los tiempos antiguos de los profetas ha existido personas falsas que tratan de pasar sus propias ideas como si fueran revelación por parte de Dios. No perdamos segunda de Pedro, hermanos, pero acompáñenme a Jeremías capítulo 14, versículo 14. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Dice la palabra de Dios, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Estamos hablando, hermanos, en los tiempos antiguos del profeta Jeremías. Y desde aquel entonces había falsos profetas que presentaban sus propias ideas como si fuera palabra de Dios. Y Dios, hermanos, le dice a Jeremías, dile a estos falsos profetas que en mi nombre no están profetizando, yo no los envié, yo no les mandé, yo no les he hablado, pero estas personas están hablando visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño, y luego la parte clave, de su propio corazón os profetizan. Queridos hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado con aquellas personas que aparentemente puedan tener una nueva revelación y que se acerquen a nosotros diciéndote, hermano, hermana, hermano, Dios me reveló esto, Dios me reveló el otro. Si nosotros escuchamos tal cosa, hay que preguntar a la persona, pues ¿dónde está el capítulo, versículo y libro de lo que Dios te reveló? Si no está en la Biblia, desechémoslo, hermanos. La palabra de Dios nos es suficiente, y cuando nosotros no nos conformamos a la palabra ya revelada, que ya está completa, somos propensos, hermanos, para que el engaño penetre nuestros corazones. Y esa era la preocupación del apóstol Pedro. Era la preocupación de que los hermanos a los cuales les está enviando esta epístola fueran desviados por las mentiras y los engaños de estos falsos profetas. En el caso de Jeremías, hermanos, vemos otro ejemplo. En el capítulo 23, versículo 16 de Jeremías, dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Y vean este detalle, hermanos, es una de las cualidades o características de los falsos. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Uno de los patrones que nosotros podemos ver, hermanos, en el caso de los profetas de Dios,
como lo vemos en el Antiguo Testamento, es que los profetas de Dios, hermanos, el 99% de los casos, la palabra que iban a hablar por parte de Jehová era palabra de arrepentimiento o de juicio. Pero los profetas modernos, usando el famosísimo Dios me dijo, Dios me reveló, hablan de la misma forma que dice Jeremías 23:16, os alimentan con vanas esperanzas. Y lo único que hablan es lo que la gente quiere oír. Dios me reveló que tú vas a ser un siervo para las naciones. Dios me dijo que tú vas a hacer esto y vas a hacer el otro. Dios me mostró que te van a abrir 10 puertas y nadie las puede cerrar. Profecía, y os alimentan con vanas esperanzas. Nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de tener mucho cuidado. Y cada palabra que nosotros escuchemos, donde quiera que sea, incluyendo las palabras desde este púlpito, hermanos, deben de ser pasadas por el filtro de la palabra. Cualquier palabra que nosotros identifiquemos que contradiga lo que este libro dice, es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad, hermanos, a un nivel personal, desechar toda basura. Todo aquello que no provenga de este libro, hermanos, no lo tomemos como si fuera por parte de Dios. De vez en cuando podemos compartir alguna experiencia, alguna ilustración, pero jamás, hermanos, cometamos el error de ponerlo al par de lo que viene siendo la palabra de Dios. Y es lo que Pedro les está diciendo a estos hermanos. Pero luego la otra palabra que usa es la palabra fábula. Regresemos a 2 de Pedro capítulo 1. Y esta palabra fábulas, hermanos, viene de la palabra griega mutos, donde se deriva la palabra mitos. En otras palabras, lo que les está diciendo son mitos engañosos, lo que estas personas están hablando y lo que ciertas personas de la congregación estaban escuchando. Desde los tiempos antiguos, hermanos, ha habido falsos profetas, falsos maestros que presentan fábulas artificiosas, y podemos tener la certeza, hermanos, que hasta que Cristo venga por su iglesia, va a haber multitud de falsos maestros, falsos profetas, que de la misma forma van a hablar fábulas artificiosas. Y nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con eso. Siempre, hermanos, tener nuestro cimiento, nuestro fundamento en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe de ser suficiente. Querido hermano, si la palabra de Dios no te es suficiente, tenlo por seguro que nada te será. Esta palabra fábulas, hermanos, la encontramos en ciertas ocasiones en el Nuevo Testamento, pero en cada ocasión que nosotros la encontramos, siempre tiene una connotación negativa. Porque lo que está hablando Pedro acerca de estos falsos no es para nada algo bueno. Veamos lo que dice Pablo con esta misma palabra en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 4. Dice, ni presten atención, ¿a qué dice? A fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pasemos al capítulo 4, versículo 7 del mismo libro de 1 de Timoteo. Dice una vez más Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Pasemos al siguiente libro, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Este versículo nos presenta una advertencia similar a la que Pedro está presentando en los versículos que acabamos de leer. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a qué se van a volver? Fábulas. La palabra fábulas, del griego mutos, que son mitos. Eso, hermanos, es lo que lamentablemente mucho pueblo, mucha iglesia hoy en día sigue escuchando. ¿Por qué? Porque es lo que suena agradable a los oídos de la gente. Y ese era el problema de lo que estaba pasando en aquel entonces con estos falsos profetas y falsos maestros. Y es por eso la necesidad de que Pedro les dé esta advertencia. Hermanos, tengan mucho cuidado, les está diciendo Pedro. No pongan atención a lo que estas personas están diciendo.
tenemos la palabra profética más segura. Dice el versículo 16, regresemos a 2 de Pedro capítulo 1, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Lo que dice Pedro, yo no les estoy hablando de fábulas artificiosas, sino que les estoy hablando de algo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí el apóstol Pedro está dejando en claro que él y los otros apóstoles eran testigos de la majestad que Cristo mismo va a revelar, hermanos, en un tiempo futuro cuando Él regrese. Pero esa escena Pedro la vio. Pedro la vio junto con otros apóstoles, y lo que Pedro está diciendo hasta cierto punto, estos falsos profetas, estos falsos maestros están hablando de su propio corazón. Yo y los demás apóstoles pudimos ver con nuestros propios ojos la majestad de aquel que un día va a regresar. Pero vean lo que continúa diciendo en el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí el apóstol Pedro se está refiriendo a la transfiguración en la cual nuestro Señor Jesucristo revela su identidad divina a él, a Juan y a Jacobo, tal como lo relatan los evangelios. Y es lo que dice Pedro: yo lo vi, también lo vieron los demás apóstoles, los mismos que de la misma forma han escrito la palabra de Dios, y esta revelación que nosotros tenemos, dice Pedro, es revelación, es palabra directamente por parte de Dios. Pero vean lo que dice en el versículo 19. Después de que Pedro menciona las evidencias presenciales sobre lo que él está escribiendo, dejen claro lo siguiente en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, hermanos, es de que si no están creyendo a la validez de lo que yo vi con mis propios ojos, tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura a la cual se estaba refiriendo Pedro es la misma, hermanos, que nosotros semana a semana nos reunimos a aprender de ella. Esta, hermanos, es la palabra profética a la cual el apóstol Pedro se estaba refiriendo. A lo largo del tiempo, hermanos, en la historia de la redención por parte de nuestro Dios, podemos ver de una manera reiterada cómo nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, ha enfatizado que su palabra, la misma que nosotros hoy en día tenemos, es palabra inspirada, es palabra verdadera, es palabra infalible y es la fuente totalmente suficiente de toda verdad. Veamos lo que dice Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Dice la palabra de Dios: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Si recuerdan, hermanos, aquella intercesión que nuestro Señor Jesucristo hace por cada uno de sus discípulos al Padre Celestial, tal como lo vemos en Juan, capítulo 17, versículo 17, en esa intercesión que Jesucristo hace por los discípulos y también por nosotros, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es verdad. La palabra profética más segura, hermanos, es verdad. Y nosotros hacemos bien al estar atentos a lo que esta verdad nos diga a cada uno de nosotros. Deberíamos de poner, hermanos, mucha atención, mucha más atención a lo que este libro nos enseña, a lo que a cualquier otra persona con pensamientos de filosofías humanas nos puede enseñar.
Una sola palabra, hermanos, extraída por parte de la palabra de Dios tiene más peso y más valor que miles o millones de palabras habladas por parte de un humano. La palabra de Dios, hermanos, tiene un efecto como ninguna otra palabra lo tiene. Y en esta exhortación que el apóstol Pedro está haciendo con estos hermanos, en primer lugar los está advirtiendo. Tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado porque en medio de ustedes se están levantando personas que están presentando ideas falsas de su propio corazón, pero las están presentando de una manera muy sutil, como si fuera revelación directamente por parte de Dios. Pero después de que les da la exhortación, les dice, ya tenemos la palabra profética más segura. Y nosotros también ya la tenemos. Y en esta parte, hermanos, cuando dice el apóstol Pedro, también tenemos, aquí también podemos ver, hermanos, que continúa hablando en pluralidad. Pero en esta sección, hermanos, Pedro ya no se está refiriendo solamente a aquellos testigos presenciales que vieron la majestad en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora Pedro, hermanos, se está refiriendo a todo aquel y aquella que posee la palabra de Dios profética más segura. Es decir, nos está incluyendo, hermanos, a cada uno de nosotros. Y lo que está diciendo, hermanos, en realidad, cuando dice, tenemos también la palabra profética más segura, está diciendo, hermanos, que la fuente de la palabra de Dios es mucho más confiable que las experiencias colectivas, personales, que cualquier persona pueda tener sobre la faz de la tierra, incluyendo, hermanos, mucha atención, incluyendo las experiencias de los propios apóstoles. Lo que Pedro está diciendo, cualquier experiencia personal que nosotros podamos tener, no se compara, hermanos, con lo que ya ha sido revelado, incluyendo, hermanos, las experiencias personales de los apóstoles. Así que si nosotros un día, hermanos, pensamos que salimos del cuerpo y nos vamos al infierno y vemos no sé qué, hermanos, si contradice, desechémoslo por la ventana. Tanta tontería, hermanos, está surgiendo por las redes sociales y por falta de conocimiento, la instrucción o el reproche que Dios le dio a su pueblo a través del profeta, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hoy en día, hermanos, hay gente que está prestando mucha atención a estas fábulas. Que 7 muchachos colombianos se fueron al infierno y ahí Dios les reveló no sé qué. Que una niña de 12 años se fue al infierno. Que esta muchachita se fue al cielo. Y estando ahí Dios les reveló. Hermanos, todo eso es basura. Desechémoslo. Y veamos un ejemplo, hermanos, de una persona que directamente por parte del Espíritu Santo recibió la mayor parte de revelación. Y él mismo, el apóstol Pablo, tuvo una experiencia, hermanos, una experiencia del más allá. Pero vean lo que él dice, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 12, hermanos, es un ejemplo útil de las limitaciones de la experiencia humana como fuente de verdad. Y vean lo que dice Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo, hermanos, se puede decir que tuvo una experiencia verdaderamente sobrenatural. Pero en estos escritos, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, miren, no pongamos mucha atención a esto, porque la verdad no estoy seguro de qué fue lo que pasó. No estoy seguro si fue en mi cuerpo o fue en el espíritu. Y por si todavía quedaría un poco de duda, en el versículo 4 dice, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. En otras palabras, me las reservo. ¿Por qué? Porque es algo personal. Porque ninguna experiencia personal o colectiva, hermanos, está por encima de lo que la palabra de Dios ya nos reveló. Si nosotros aquí en medio del servicio, hermanos, baja un ángel y se nos aparece y nos presenta un nuevo libro y dicen, aquí está una nueva revelación, tenemos que agarrar a ese ángel y sacarlo a patadas, hermanos. De hecho, hermanos, ¿saben que las sectas de hoy en día de esa manera surgieron? Se le apareció un ángel a un profeta en una montaña y le presentó un nuevo libro. Y de ahí nacieron los mormones. De cada visión,
de cada revelación, de cada experiencia en lo sobrenatural, han nacido muchas sectas, hermanos. ¿Y por qué es que han tenido tanto éxito? Porque a la gente le encanta escuchar ese tipo de cosas. A la gente le encanta que le rasque el oído. Y por el morbo, de repente, allá va una niña a dar su testimonio de cómo se fue al infierno. No, pues la multitud ahí va para allá. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere escuchar. O va a venir el profeta que te va a decir tu futuro y lo que Dios tiene revelado para ti. Y ahí va la multitud. Dice el apóstol Pablo, se amontonarán maestros conforme a lo que ellos quieren escuchar y lo único que les van a hacer, les van a rascar el oído. Pero ¿qué es lo que nos refleja eso en el corazón de esas personas? No entienden el peso que tiene la Escritura. No entienden la importancia que debe de tener la palabra de Dios para nosotros. Queridos hermanos, es posible que nosotros tengamos experiencias en lo personal. Cada experiencia, hermano, hermana, que tú tengas, pásalo por el filtro de la palabra. Si contradicen lo más mínimo, deséchalo por la ventana. Sácalo. Porque nuestro Dios, hermanos, no es un Dios de confusión. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y Dios jamás va a hablar algo contrario a lo que su palabra ya estipuló. La misma palabra de Dios dice que Dios no se puede negar a sí mismo. No se puede negar a su palabra, hermanos. Entonces, cualquier experiencia que nosotros creemos que hemos experimentado, hermanos, pasémosla por el filtro de la palabra y si contradicen lo más mínimo, desechémosla. Es más, mejor consejo, no pongamos mucha atención a eso, hermanos. Porque muchas veces queremos ver los ejemplos, hermanos, de aquellos profetas como lo fue Elías o como lo fueron los siervos, Eliseo y todas estas personas, de las experiencias que ellos tuvieron. Pero hay una cosa, hermanos, que debemos de considerar. La palabra de Dios no había sido entregada en aquel entonces. Es por eso que Dios entregó la palabra de Dios de la manera en que lo hizo, con esos profetas, con sus apóstoles, pero nosotros, hermanos, ya la tenemos. En cierto sentido, hermanos, nosotros tenemos una mayor revelación a la misma del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no tenía la Biblia completa, hermanos, pero nosotros ya la tenemos. En un sentido, hermanos, nuestra revelación es mayor a la del apóstol Juan, a la de los evangelistas. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el consejo completo, entero, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos debe de ser suficiente. El mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Lo que Pablo está diciendo, si alguien se presenta, cualquiera de nosotros apóstoles o aún un ángel del cielo, y les presenta un mensaje diferente al que hemos anunciado, sea maldito. Si nosotros pusiésemos o la humanidad pusiese atención a lo que la palabra de Dios verdaderamente nos enseña, ninguna de esas sectas existiría el día de hoy. Porque el momento que este ángel Moroni se presenta con un evangelio diferente a lo que la palabra, no, maldito sea. Suena fuerte, pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si algún hombre o incluso un ángel baja y nos presenta un evangelio, un mensaje diferente al que os ha sido entregado, sea anatema, sea maldito. Es el peso, hermanos, que nosotros podemos ver en la Escritura, que nosotros debemos de tener en nuestro corazón referente a la palabra de Dios. Así que la experiencia de los apóstoles, hermanos, no fue lo que ellos a un nivel personal experimentaron, sino que fue el relato inspirado de lo que se había profetizado desde antes que iba a cumplir. En otras palabras, hermanos, los escritos que nosotros tenemos aquí, ninguno de estos escritos, hermanos, fue una revelación privada entregada a ninguno de los apóstoles. Lo que nosotros aquí tenemos, hermanos, fueron eventos relatados del cumplimiento de lo que se había profetizado y se iba a cumplir. Eso es lo que hicieron los apóstoles. En otras palabras, ni siquiera los apóstoles, hermanos, los apóstoles escogidos por parte de Cristo, se atrevieron a decir, yo tengo algo nuevo que Dios me acaba de entregar. Ni siquiera los apóstoles, hermanos.
En una ocasión vemos que el apóstol Pablo dice que recibió una revelación y que le fue necesario exponerlo en secreto a los que tenían cierta reputación. Pero luego dice que la palabra de Dios, que cuando ellos confirmaron, dicen que no había sido nada nuevo lo que Pablo había recibido. En otras palabras, lo que Pablo recibió no era nada nuevo, era lo mismo que ya había sido revelado en la Escritura. Ni siquiera Pablo, ni siquiera Pedro, Dios les entregó alguna revelación privada para ellos, para que la agregaran a la Biblia. Pero hoy en día hay gente que piensa tener un nivel más alto todavía y que sí se levantan el cuello con falta de temor diciendo, no, pero es que a mí Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me enseñó. Y con esa palabra, hermanos, Dios me reveló, mucha gente ha sido desviada. Mucha gente descarada, hermanos, usa el nombre de Dios en vano, pero decir que Dios te mostró, Dios te reveló, Dios te entregó algo para desviar a la gente del camino de Dios. En el capítulo 2 de Pedro, hermanos, vamos a ver las consecuencias para ese tipo de personas. En aquel entonces, hermanos, ¿saben qué pasaba cuando una persona decía tener profecía por parte de Dios y tal profecía no se cumplía? Lo mataban, lo agarraban a pedradas. ¿Cuántas personas, hermanos, no se han salido en los últimos años que decían, Dios me reveló que Trump va a ser el presidente para el siguiente término? Hermanos, multitud de pastores se atrevieron a decir tal cosa. Y no, pues terminó elegido Joe Biden. No, es que pues la profecía como que fue un poco borrosa. Si estas personas estuvieran en aquel entonces, hermanos, los tuvieran que poner enfrente y matarlos a pedradas. Si la profecía que una persona dijo no se cumple, esa persona debe de morir. Y luego vienen otros. En el año 2021 se va a implementar la marca de la bestia. No pasó nada. Esas personas ya estuvieran muertas. Pero ¿por qué la gente continúa haciendo esto? Porque hay multitudes y multitudes de gente que les están prestando el oído. Les encanta que les rasquen el oído y la palabra de Dios no les es suficiente, así que tienen que presentar, como los griegos antiguos, revelaciones aparentemente ocultas para que la gente diga, wow, qué revelación tan grande. Pero queridos hermanos, no hay revelación nueva. Veamos lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y como dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Lo que los apóstoles entregaron por parte de la revelación del Espíritu Santo no fue nada nuevo, hermanos. Fue la confirmación de la línea que viene desde el Antiguo Testamento. Porque ni siquiera ellos, hermanos, siendo apóstoles, recibieron interpretaciones privadas para que las pusieran allí en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queridos hermanos, la palabra profética a la cual se refiere Pedro ha estado ya completa por más de 2000 años. No existe ninguna nueva revelación. Y como no existe ninguna nueva revelación, hermanos, nosotros no debemos de estar buscando experiencias sobrenaturales, pues ya tenemos la palabra profética más segura, ya tenemos la revelación entera. Y cuidado, hermanos, cuidado, cuando nosotros seamos tentados a través de sueños o a través de lo que sea, pensando que estamos recibiendo revelación por parte de Dios referente a algo aparentemente nuevo. John Owen escribe al respecto: si las revelaciones privadas están de acuerdo con las Escrituras, son innecesarias. Y si no están de acuerdo, son falsas.
El problema muchas veces, hermanos, es que somos seres extremadamente sentimentales. Y el pensamiento de sentarnos a escudriñar este libro, que es la revelación directamente por parte de Dios, muchas veces incluso hasta nos suena un poco aburrido. Y como que pensamos, ay, qué bonito sería si Dios en esta noche me revela ahora sí lo que va a pasar con este país. Y queremos experiencias en lo sobrenatural, cuando la palabra de Dios, la revelación entera, ya está disponible para cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, la gente anda corriendo por ahí buscando palabras proféticas, cuando tienen 66 libros de dónde escoger, pero simplemente no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque les encanta que les rasquen el oído. Cuando dice la palabra de Dios, hermanos, que la palabra profética es la más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos, hermanos. Pedro está afirmando a los lectores que están recibiendo esta epístola que ellos les iba a hacer muy bien el estar atentos a la palabra profética. Porque si ellos se mantenían atentos a lo que la palabra de Dios ya ha revelado, no importa las mentiras, fábulas que los falsos maestros, falsos profetas quieran meter, no van a hacer nada. Conforme nosotros vamos creciendo, hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios y la revelación que ya nos ha sido dada, nuestro tacto espiritual, si lo queremos decir de esa manera, se va afinando. De tal manera que cuando escuchamos por ahí de vez en cuando una herejía, luego nos saca de onda ahí, ¿qué está pasando ahí? Pero hay personas, hermanos, que como no tienen el tacto ejercitado en la palabra profética más segura, cualquier herejía que escuchen por ahí, se lo van a comer como si fuera palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, hoy en día hay muchas herejías por diferentes partes del mundo, alrededor de nosotros. El evangelio de la prosperidad es una herejía. Todos esos mensajes, hermanos, son mensajes trastornados, cambiados, que verdaderamente no están presentando el consejo tal como Dios lo ha entregado y lo ha revelado. Pero como la gente no tiene un cimiento escritural, es muy fácil que escuchen este tipo de mensajes y sean completamente desviados. Cuando el apóstol Pablo habla en el libro de Efesios capítulo 6 referente a las armas espirituales, en el versículo 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros verdaderamente tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano, no significa de que vamos a cargar la Biblia debajo del hombro donde quiera que vamos. Y cuando encontremos una mentira, nomás se la vamos a poner así. No, eso no significa. Significa que la palabra de Dios nos la comemos de tal manera que la tenemos bien grabada en nuestra mente. Y cuando escuchamos mentiras, herejías por parte de cualquier persona, la misma palabra que ahora mora dentro de nosotros hace el efecto contraatacando todas esas mentiras. Esto lo vemos en acción, hermanos, en la vida de nuestro Señor Jesús. Cuando fue tentado en el desierto, el mismo diablo usó la palabra, pero en 3 ocasiones vemos que nuestro Señor Jesucristo respondió: escrito está, escrito está. Tenemos el ejemplo de Mateo 4:4, dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el efecto, hermanos, y la práctica de lo que viene siendo la espada del Espíritu, la espada de la palabra de Dios. Ese es el efecto y el uso que nosotros le debemos de dar todos los días. Que escuchamos cierta mentira, cierta herejía, ciertas noticias, sea lo que sea, con la misma palabra de Dios vamos a contraatacar. El mismo libro de Mateo capítulo 22 versículo 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos erraban. ¿Y por qué erraban? Porque ignoraban las escrituras. Y nosotros hoy en día, hermanos, corremos el grave peligro de estar errando por ignorar la palabra de Dios, por poner un peso o un valor más alto a aquellas experiencias personales, sobrenaturales, que la misma palabra de Dios. Esto lo vemos en acción, hermanos, de la misma forma en la vida de Apolos. Dice el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 28.
Hechos capítulo 18, versículo 28, hablando de Apolos, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos cómo Apolos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo usaban la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien, hermanos, al estar atentos. Y luego hace el uso de unas palabras muy similares el apóstol Pedro, aquellas que encontramos en el Salmo 119, verso 105, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque la frase lugar oscuro habla, hermanos, de la condición del mundo caído que impide que las personas vean la verdad hasta que la antorcha de la revelación divina, que es la palabra de Dios, les resplandezca. Y es por eso que el apóstol Pedro compara la Biblia como una antorcha que provee luz a un mundo pecador completamente en tinieblas. Pero continúa diciendo, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero de la mañana al cual se está refiriendo Pedro es nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, es el lucero de la mañana al que Pedro se refiere, y cuando vuelva brillará en toda su gloria. La palabra de Dios nos presenta en diferentes versículos a Cristo, hermanos, como una estrella. Rápidamente les quiero compartir algunos versículos. Números capítulo 24, versículo 17. Números capítulo 24, versículo 17 dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá, como dice, estrella de Jacob, hablando de Jesucristo, y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje del David, la estrella resplandeciente de la mañana. El lucero de la mañana al cual se está refiriendo Pedro es nuestro Señor Jesucristo, pero Pedro añade el hecho de que dicha estrella sale en los corazones de los creyentes. Cristo regresará, hermanos, en un resplandor de luz físicamente que abarcará a todo ser, a toda persona, a todo ser humano para bendición o maldición en su segunda venida, pero en el tiempo presente, hermanos, Cristo ya debe de estar alumbrando a un nivel personal a aquellos que ya le pertenecen, que somos, espero, cada uno de nosotros. Pero no sin antes agregar, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que ninguna porción de los escritos, ya sea el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nació en la manera que lo hicieron todas las falsas profecías. Las falsas profecías, hermanos, son dadas y siguen un patrón muy peculiar. Ezequiel capítulo 13, versículo 1. En Ezequiel capítulo 3, hermanos, podemos ver cómo el profeta Ezequiel explicó el modo en que Dios veía a los falsos profetas de su tiempo. Ezequiel capítulo 13, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla del día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado.
Dios me dijo, Dios me reveló, cuando Jehová no ha hablado. Eso no es nada nuevo, hermanos. No es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es el hecho de que surgió de una manera un poco más fuerte en los últimos años, pero esto no es absolutamente nada nuevo. Como ya lo mencionamos en el antiguo pacto, si un falso profeta era descubierto, lo apedreaban y lo mataran. Si esa ley estuviera en parte activa hoy en día, posiblemente muchas personas tendrían más temor de hablar el nombre de Dios en vano diciendo Dios me dijo o Dios me reveló. Dice Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esos falsos profetas, los de allá, los de aquel entonces, los del tiempo de Pedro y los del tiempo de hoy en día, hermanos, hablan sus propios asuntos, hablan las intenciones de su corazón, hablan sus propias ideas, pero nunca el verdadero mensaje de Dios surgió de una interpretación humana. Y es aquí, hermanos, comentaba con los hermanos que predicamos de que yo había leído este versículo en muchas ocasiones, pero no había entendido en su totalidad el significado. Pero en el versículo 20, cuando dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, la palabra interpretación, hermanos, epiluseos, es la traducción que encontramos en la Reina Valera 1960, que la presenta como interpretación. Pero en el griego original, hermanos, la palabra tiene una aplicación del origen de la palabra, no del entendimiento. Y saqué y escribí, hermanos, aquí la traducción de otras 3 versiones para que podamos ampliar nuestro entendimiento a lo que la palabra de Dios está refiriendo. Cuando dice tales palabras, hermanos, Pedro no se está refiriendo a la explicación de las Escrituras, sino que se está refiriendo al origen. En otras palabras, el origen de las Escrituras, hermanos, de los 66 libros, jamás fue dada a través de una interpretación privada. No es como si Dios le dijo a Pedro, hey Pedro, ven, déjame te doy un consejo en privado, ahora ve y dilo. Jamás. Dice el versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. No es de interpretación privada. La Nueva Versión Internacional dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. La Reina Valera revisada 1977 dice, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada. La palabra de Dios, hermanos, no es de interpretación privada. Jamás fue entregada a través de una interpretación privada y el entendimiento que nosotros le damos tampoco es de interpretación privada. La palabra de Dios, hermanos, es la misma para todos. No es como si Dios me va a mostrar algo oculto a mí. Es claro y obvio, hermanos, que entre más escudriñamos, más nos vamos a dar cuenta de la palabra de Dios, pero eso no es privado. Es disponible para todos y de la misma forma, la forma en que Dios entregó su palabra, jamás la entregó a sus apóstoles, a sus profetas, a través de una interpretación privada. Con esto voy a terminar. Versículo 21. Porque nunca la profecía, como dice, hermanos, fue traída por voluntad humana. Hermanos, esto no es el producto de voluntad humana. Esto no es el producto, hermanos, de revelaciones privadas de los apóstoles o profetas. Esto, hermanos, es la palabra inspirada por Dios mismo. Continúa diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios inspiró a los que escribieron, así que su mensaje, hermanos, es auténtico, confiable, completo. La palabra de Dios, hermanos, tiene muchas aplicaciones en la vida personal de cada uno de nosotros y nosotros hacemos bien al estar atentos a lo que ella habla, porque la palabra de Dios, hermanos, jamás va a pasar de moda. Los tiempos van a cambiar, claro que sí, pero la palabra de Dios nos enseña, tanto en los Salmos, tanto en Proverbios, como en el libro de Isaías, que todo esto que nosotros vemos, hermanos, no va a quedar ni el polvo.
Pero la palabra de Dios sí nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque no es palabra humana. No es a través de una interpretación privada que algunos de los hombres recibieron. La acción del Espíritu Santo fue lo que lo originó, dirigió dicha profecía, moviendo y llevando a los profetas con sus distintas personalidades, hermanos, a expresar el mensaje que hoy en día nosotros tenemos en nuestra mano. La forma en que nosotros nos vamos a proteger, hermanos, de los falsos maestros, de los falsos profetas, es llenándonos cada día más de este libro. De tal manera que cuando estemos tan llenos, hermanos, y escuchemos una herejía por aquí, otra herejía por allá, inmediatamente la misma palabra que mora dentro de nosotros va a contraatacar esas mentiras y nos va a ayudar a mantenernos firmes hasta que Cristo venga por nosotros. Hechos capítulo 24, versículo 14. Les voy a invitar que nos pongamos de pie, hermanos. Si nosotros como creyentes vamos a enfrentar los errores de los falsos maestros, hermanos, debemos de tratar de conocer, aceptar y obedecer la totalidad de la Biblia. Incluso como lo hizo el apóstol Pablo al declarar, hermanos, delante de un gobernador, el gobernador romano Félix. Vean lo que dice Hechos capítulo 24, versículo 14, ayúdenme a leerlo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí está esa palabra, hermanos, la palabra profética más segura. Oremos a nuestro Dios. Padre, antes que nada, Señor, te queremos pedir perdón, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si en algún dado momento nosotros, Señor, no le dimos la importancia a tu palabra que ella tiene en verdad, Señor. Tú decías en tu misma escritura, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Tu Espíritu Santo inspiró a tu siervo Pedro aquellas palabras de las cuales hemos aprendido, que la palabra profética más segura la tenemos ya, Señor. Y hacemos bien al estar atentos a ella, pues como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ayúdanos, Señor. Incrementa ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros para conocerte más, cada día más, pero a través de tu palabra, Señor. La misma palabra que tú dejas en claro que no fue entregada, no fue dada a través de una interpretación privada, sino que fue entregada por tu mismo Espíritu Santo que inspiró a aquellos hombres que no lo recibieron de una manera privada, sino que los relatos confirmaron lo que tus mismos siervos miles de años atrás habían escrito referente a ti. Te pedimos perdón, Señor, si nosotros en algún dado caso hemos puesto más atención a lo que el hombre dice, a lo que las noticias dicen, a lo que los gobiernos dicen, antes que tu palabra, Señor. Sea tu palabra, Señor, verdaderamente centrándose en el corazón de cada uno de nosotros de tal manera, Señor, que lo único que queremos, Señor, es tu palabra, pues es tu palabra la que nos es suficiente, Señor. Es tu palabra, Señor, la que va a alumbrar nuestro camino. Es tu palabra, Señor, la que nos va a ayudar a mantenernos firmes, Señor. Incluso cuando estemos rodeados de mentiras, de herejías. Sabemos, Padre, que esta segunda epístola, Señor, tu siervo Pedro la envía. Y estas palabras de las cuales hemos aprendido el día de hoy, las presenta justamente antes de pasar un tiempo prolongado en sus escritos advirtiendo de los falsos maestros y falsos profetas. Líbranos, Señor, a nosotros de prestar oído a aquellas personas que hablan de su propio corazón. Dicen, Dios me dijo, pero tú jamás has puesto palabra en sus bocas. Tu palabra ya está completa, Señor. Tu palabra nos es suficiente. El cielo y la tierra pasarán,
pero tu palabra jamás pasará, Señor. Pon esa hambre insaciable en tu pueblo, en tu iglesia, en este pequeño remanente, Señor, de querer escudriñar y tomar un estudio serio de tu palabra, Señor. Cada día más, para que a través de este trabajo, Señor, nos continuemos preparando y nos mantengamos firmes sin importar lo que esté pasando alrededor de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque a través de los tiempos, Señor, tú las has mantenido, Señor, y sabemos que va a mantenerse hasta el día en el cual tú vengas por nosotros. Todavía no va a haber ni el más mínimo polvo de este mundo, pero tu palabra, Señor, va a perseverar. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Padre. Sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para poder verdaderamente, Señor, entender tus propósitos a través de ella misma. Gracias te damos, Señor. Te pido de la misma forma que nos lleves con bien a nuestros hogares. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga.